Que sea nuestro amado Señor Jesucristo el dador de la vida, el que una vez más tome el control de nuestra mente, tome el control de nuestro espíritu y que nuestra alma tenga la paz de Jesucristo. Que sea siempre su gracia, que sea siempre el amor de Jesucristo en cada uno de nosotros. Que podamos entender y comprender cuál es el significado de la vida. Que podamos entender y comprender el porqué de nuestra existencia en este lugar, en este mundo. Que podamos entender y comprender de que como hombres y mujeres creyentes en el dador de la vida, tenemos un compromiso ético, moral y espiritual en este planeta Tierra. Que sea nuestro amado Señor Jesucristo el dador de la vida, el que nos permita poder entender la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Que podamos entender, que podamos comprender que no hemos venido para ser parte de un sistema. No hemos venido para ser parte de una organización religiosa. No hemos venido para cumplir estatutos sociales, estatutos políticos, ni mucho menos estatutos religiosos. Como creyentes en el dador de la vida, como creyentes en Jesucristo, hemos venido para hablar de la gracia y del amor de Jesucristo. Hemos venido para ser hombres y mujeres testigos de que la palabra de Dios hablada y escrita en el manual de Dios, que es la Biblia, es así dice el Señor. Hemos venido para hacer lo que los seres humanos comunes en este planeta Tierra hacen. Nacen, crecen, se reproducen, forman un estatus social, forman un estatus político, pero por sobre todo, por cuanto tienen espíritu, forman un estatus religioso. Porque al final, el ser humano eso es, espíritu en este mundo, porque la materia no piensa, la materia no razona. La materia sin el espíritu es lo que fue polvo y al polvo regresa. Lo que le da vida a esa materia es el espíritu. Pero por cuanto los conocedores, los lectores del manual de Dios saben, conocen y reconocen de que ese espíritu que el ser humano tiene es un espíritu que está siendo controlado y manipulado por la quinta dimensión, por cuanto es un espíritu de vida que está en este planeta Tierra, en este mundo, por cuanto sabemos y reconocemos de que lo que le da vida a la materia es el espíritu de vida, pero ese espíritu de vida, por cuanto tomó posesión de la materia, por cuanto está en esta materia, en este cuerpo, por cuanto rige todo lo que conlleva a este mundo, ese espíritu está sometido al que controla y manipula al sistema religioso, al que controla y manipula al sistema político y al sistema social. Es decir, el que controla aún lo que el ser humano no puede ver ni imaginar con su mente, que es el diablo. El diablo de la quinta dimensión, mejor conocido como Lucifer o el ángel caído. Él es el comandante de los ejércitos, de los espíritus, no solo de la quinta dimensión, sino de los espíritus que toman el control del espíritu del ser humano. Y por cuanto el ser humano, sin tener el control de su ser, sin darse cuenta que es controlado y manipulado por espíritus de la quinta dimensión. Porque el ser humano que tiene alma, el ser humano que fue diseñado y predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo, el ser humano que está consciente de la vida, el ser humano que ve, conoce y reconoce la gloria de Dios manifestada en Jesucristo,
ese ser humano jamás pertenecería a un sistema religioso, jamás pertenecería a una secta, jamás se sometería a los dogmas, credos y tradiciones inventados por el Edén de Satanás. Cuando vemos las escrituras, cuando podemos, por la gracia de Dios, a través del Espíritu Santo, por medio de nuestra alma, estar en esa comunión perfecta con el dador de la vida, estar en la dimensión de Dios. Cada hombre y mujer que ha venido a este planeta Tierra, cada hombre y mujer que hizo contacto con su alma, no corrió a un sistema, no corrió a una religión, no corrió a esos estatus sociales que inventan para que el ser humano se distraiga de lo que verdaderamente es un hijo de Dios. Por eso vemos a través de la historia de la raza humana todos esos maravillosos personajes que llenaron el libro de los libros, hombres y mujeres, que lo que hicieron fue hacer contacto con la divinidad, que lo que hicieron fue hacer contacto con el Espíritu Santo. Demostraron todos esos hombres y mujeres qué es estar en la paz de Dios, qué es tener alma, qué es creer en la gloria de Dios manifestada a través de Jesucristo. Todo lo contrario a los hombres y mujeres que satisfacen sus deseos del Espíritu, que viven a través de la motivación del Espíritu, que viven a través del ego del Espíritu. ¿Qué es lo que el espíritu del ser humano necesita para estar viviendo? Pertenecer a un sistema social, pertenecer a un sistema económico, pero por sobre todas las cosas, por cuanto es espíritu, pertenecer a una organización religiosa. Y por cuanto el que controla toda esa telaraña de religiones es el mismo que está tanto en el sistema más grande y poderoso religioso de este mundo, como en las mini sectas que están surgiendo, es el mismo Lucifer, dándole al espíritu del ser humano lo que el espíritu del ser humano quiere tener: un estatus social, un estatus económico, un estatus en el cual a través de su espíritu llene todos los egos que el espíritu le exige. Cuando vemos la gran diferencia entre un vicario a los apóstoles del Señor Jesucristo, cuando vemos la gran diferencia entre un gran y verdadero apóstol bíblico como Pablo a un religioso que se dice llamar representante de Dios en la tierra, cuando vemos a todos esos millones de hombres y mujeres que llenaron este planeta Tierra, no perteneciendo a sistemas religiosos, sino estando en la paz del Señor. Esa paz que el diablo a través de los sistemas quiso destruir, porque no solo destruyó el cuerpo de estos seres humanos, también destruyó su moral, su espíritu, llevándolo al extremo de obligarlos a maldecir. Y no solo quisieron destruir su espíritu, sino también se atrevieron a querer destruir el alma, pero ninguna de esas cosas pudo destruir el Edén de Satanás. La inmortalidad de cada uno de ellos está hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que somos? Si continuaremos el legado de esos hombres y mujeres que llenaron la tierra con el conocimiento de la palabra de Dios, o si queremos tener un espíritu que alimente su ego a través de las sectas religiosas, no a través de las religiones. Gracias al dador de la vida, porque estamos conscientes de quiénes somos, estamos conscientes de lo que hemos venido a hacer a este planeta Tierra, y no nos va a quebrantar ni la religión, ni el sistema político, ni el sistema religioso, ni el sistema económico, porque tenemos la paz de Jesucristo,
tenemos la gloria de Dios manifestada en Jesucristo por su Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. En el libro de Génesis capítulo 3 verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando el ser humano a través de su espíritu se aleja de su alma, lo que recibe es el espíritu de la quinta dimensión. Cuando el ser humano no está consciente del espíritu de vida que tiene, cuando el ser humano no toma control de su espíritu, hay otros espíritus listos y dispuestos para controlar el espíritu del individuo. Ya no es el espíritu del individuo controlando esta materia, sino espíritu de la quinta dimensión controlando su materia y controlando su espíritu. Libro de Génesis capítulo 18 del 1 al 2. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra, hablando de la manifestación y gloria de Dios que visitó a Abraham. Poder entender y comprender la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Poder entender y comprender el tiempo en que estamos viviendo, dándonos cuenta de que somos la continuidad de todos esos hombres y mujeres que dejaron el legado de la fe, que dejaron el manifiesto de la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Éxodo capítulo 24 del 15 al 17. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Éxodo capítulo 33 del 17 al 20. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Que sea la gracia del Señor Jesucristo para que podamos entender el tiempo en que estamos viviendo, que sea la gracia del amor de Jesucristo, para que estemos conscientes de que somos cuerpo, espíritu y alma, pero que a través de nuestra materia no somos más que polvo de la tierra, pero a través de nuestro espíritu tomamos el control de nuestra materia para direccionar nuestra materia a donde queramos llegar. Pero si nos descuidamos de nuestro espíritu, hay millones de espíritus de la quinta dimensión que toman el control de nuestro espíritu. Éxodo capítulo 40 del
30 al 35, y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar, y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Que podamos entender y comprender cuál es el significado de la vida, que podamos entender y comprender a qué hemos venido a este planeta Tierra, que podamos entender y comprender que somos la continuidad de toda esa obra maravillosa que llevaron los apóstoles del Señor Jesucristo, los hombres y mujeres de la Biblia, que podamos entender y comprender que en pleno siglo XXI, año ya 2026, estamos haciendo historia, porque estamos hablando de la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Estamos hablando del mensaje del evangelio eterno. En el libro de Salmos, capítulo 24, del 1 al 10, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzado puerta vuestras cabezas, y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Salmos capítulo 50 del 1 al 3. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. La gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Poder entender y comprender el significado del porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra. Poder descubrir que no hemos venido solo en cuerpo y espíritu para llenar los vacíos que se tienen que llenar en los sistemas religiosos, en los sistemas sociales, en los sistemas políticos de este mundo. Al contrario, hemos venido para hablar de la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Hemos venido para demostrar de que el dador de la vida en su Espíritu Santo revela los misterios de la Biblia
a aquellos que se atreven a hacer contacto con su alma, a aquellos que se atreven a reconocerse a sí mismo, de aquellos que se atreven a quedar en los libros de historia como los héroes de la fe, y aquellos que se atreven a ser hijo de Dios. Isaías capítulo 7, del 13 al 14, dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que la gracia del dador de la vida esté en aquellos que ven la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Es para todo aquel individuo que quiera atreverse a conocerse a sí mismo, que se quiera atrever a tener esa comunión perfecta con su alma, que se atreva a conocer al dador de la vida en Espíritu Santo dentro de él. Esa es la gran diferencia de ser un individuo único, hijo de Dios, a ser un individuo que pertenece al atrio de las masas, que pertenece al Edén, que es controlado por el Edén de Satanás. Esa es la gran diferencia entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, entre Timoteo, Filemón, entre el gran Pablo, a los representantes del concilio del Sanedrín, a los representantes del concilio de Nicea, a los representantes de las sociedades bíblicas protestantes en este mundo. Un abismo entre ellos dos. ¿A qué abismo queremos pertenecer? Si al abismo que es controlado por el Edén de Satanás, o al abismo que es alimentado por la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Cada individuo es el que dará cuenta de sus acciones. Cada individuo es el que hará y llenará los libros de la historia, ya sea para pertenecer al Edén de Satanás o para pertenecer a la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. En el libro de Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el libro de Ezequiel capítulo 10 del 1 al 5, miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos, y habló el varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de la rueda debajo de los querubines y llena tus manos de querubines encendidos entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a la vista mía, y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Poder reconocer
el verdadero significado de la vida. Poder reconocer de que somos hombres y mujeres que venimos para dejar el legado de la fe, poder entender y comprender de que como individuos, cuando hacemos contacto con nuestra alma, estamos haciendo contacto con el dador de la vida, con el Espíritu Santo. Hacer contacto con el Espíritu Santo es poder tener la intimidad perfecta con el dador de la vida, es poder recibir de Él y solo de Él los misterios de la Biblia. Es poder recibir la revelación bíblica desde el dador de la vida. Poder entender de que a través de esa manifestación gloriosa de la gloria de Dios manifestada en Jesucristo, en Espíritu Santo, dentro del individuo, es lo que hace la gran diferencia entre el mundo que es controlado por el Edén de Satanás a los hijos e hijas de Dios que vienen de la eternidad y van para la eternidad. ¿Cómo fue que los profetas del Antiguo Testamento conocieron el misterio de la venida del Mesías? ¿Cómo fue que los profetas del Antiguo Testamento vieron la gloria de Dios manifestada en Jesucristo, el dador de la vida? ¿Cómo fue que los profetas de Dios, desde el libro de Génesis hasta Malaquías, conocieron todos los misterios que se llevarían a cabo hasta la eternidad? Fue porque cada uno de ellos hicieron contacto con su alma. Fue porque cada uno de ellos se atrevió a tomar el control absoluto de su espíritu. Fue porque cada uno de ellos vio la gloria de Dios manifestada dentro de cada uno de ellos. ¿Cuál es la gran diferencia hoy en pleno siglo XXI, año 2026? La historia lo escribirá. La historia escribirá quiénes fueron los que se mantuvieron en el mensaje del Evangelio eterno y quienes fueron solo seguidores de ese mensaje. Continuaremos predicando el mensaje del Evangelio eterno porque sabemos cuáles son los misterios de la Biblia. Sabemos si estamos recibiendo la revelación bíblica. Sabemos si reconocemos el misterio del séptimo sello. Sabemos y reconocemos la puerta abierta que hubo en el cielo. Sabemos y reconocemos cómo es que se llevó todo el misterio desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Vemos el cumplimiento de las 7 edades de la iglesia, desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Vemos el cumplimiento del ángel fuerte que desciende del cielo. Conocemos el misterio de el espíritu de Moisés y Elías. Sabemos y reconocemos la obra del dragón, la serpiente antigua. Sabemos y reconocemos quiénes son los que caminan sobre el mar de vidrio. Sabemos y reconocemos quiénes son los que lavan sus vestiduras en la sangre del Cordero. Sabemos y reconocemos cuál es Babilonia la grande, madre de todas las rameras y de todos los fornicadores de la tierra. Conocemos los 4 jinetes del Apocalipsis. Sabemos y reconocemos cuál es la manifestación gloriosa de Jesucristo, el dador de la vida. ¿Quiénes son los que van a pertenecer a ese grupo? Si es que va a haber un grupo, porque la palabra de Dios continuará siendo hablada para que la humanidad la reciba. La gloria de Dios manifestada en Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 17, del 1 al 5. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto
y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. La gloria de Dios manifestada en Jesucristo. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿A qué hemos venido a este planeta Tierra? Si hacerle caso a nuestro espíritu, si someternos al espíritu de este mundo, si tomar lo que la gente a través de su espíritu toma, o estar en la paz de Dios. Hacer contacto con nuestra alma es hacer contacto con el Espíritu Santo. Cuando los hombres y mujeres de Dios conocen qué es estar en la paz de Dios, ven la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Jamás un hijo de Dios que está en la paz de Dios va a querer hacer 3 enramadas. Jamás un hijo de Dios que esté en la paz de su alma jamás va a ver un vicario, jamás va a ver un mormón, y mucho menos seguirá a un ungido farsante de carpa catedral. Los hijos e hijas de Dios oyen en su alma la voz de Dios que le dice: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco morar. Él es la honra y la gloria. Él es el soberano. Él es el Dios de la eternidad. Jesucristo, el dador de la vida. Esa es la gran diferencia en estar en la perfecta comunión con nuestra alma, a seguir los caprichos de nuestro espíritu. El espíritu de vida que tenemos siempre nos inclinará a hacer 3 enramadas, siempre nos inclinará a ver un líder, siempre nos inclinará a recibir un vicario, un profeta, a recibir un mormón, a recibir un ungido, porque el espíritu de este mundo es de este mundo, y por cuanto es de este mundo, es controlado por el Edén de Satanás. Poder descubrir el significado de la vida no es descubrir qué espíritu tenemos, no es descubrir qué materia tenemos, es descubrir que tenemos alma. Y cuando los hijos de Dios descubren que tienen alma, descubren a Dios cara a cara. En el libro de Lucas capítulo 21, verso 25 al 27. Entonces habrá señales en el cielo, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. La gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Porque es que los religiosos jamás reciben
la gloria de Dios en Espíritu Santo dentro de ellos, porque ellos siempre van a querer pertenecer a un sistema bajo carpa, siempre van a querer pertenecer a una sociedad bíblica, religiosa, protestante, siempre van a querer tener a Babilonia la grande, madre de todas las rameras, como las cúspides del poder en este mundo. Esa es la diferencia entre los que han hecho contacto con su alma, a los que viven en su espíritu en este mundo. Veamos la historia de la iglesia, la historia de la raza humana, millones de hombres y mujeres que dejaron el legado de la fe, que dejaron el legado de qué es ser un hijo de Dios. Ninguno de ellos perteneció a un sistema. Ninguno de ellos perteneció a una organización religiosa. Todos y cada uno de ellos dieron la fe, la certeza, la seguridad de que la gloria de Dios había sido manifestada en Jesucristo, el dador de la vida. Él es el único y soberano Dios. Él es al que se le debe, no solo en este siglo, sino hasta la eternidad, la honra y la gloria. Él es el que tiene el poder, la majestad. Él es el creador de lo visible e invisible. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Él era Dios, Él ha sido Dios y será Dios manifestado en Jesucristo. Poder descubrir ese maravilloso significado solo lo hacen esos hombres y mujeres que se apartan de ese espíritu de este mundo, que se aparta de lo que la sociedad inventa, de lo que la sociedad le hace creer al espíritu del mundo, que es los hijos de Dios. Reciben la revelación bíblica, reciben los misterios de la Biblia, reciben la paz de Dios a través del dador de la vida dentro de cada uno de ellos. Juan capítulo 1 verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Romanos capítulo 8 del 16 al 19. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Verso 20. Y vemos en Primera de Corintios capítulo 15, del 39 al 53. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de la otra en gloria. Así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción,
resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Apocalipsis capítulo 4 del 1 al 9. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan la gloria y la honra y acción de gracia al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. La gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Poder descubrir de que somos los hombres y mujeres que continuamos el legado que llevó el mensaje Pablo, el mensaje que se predicó en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Somos el legado de todos esos hombres y mujeres que
hablaron y predicaron de la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Continuaremos predicando el mensaje del Evangelio eterno. Continuaremos hablando de la gloria manifestada en Jesucristo, el dador de la vida. Cuando el ser humano hace contacto con su alma, cuando el ser humano recibe la visita del Espíritu Santo dentro de él, el ser humano conoce los misterios de la Biblia. El ser humano ya ve toda la revelación bíblica, no como la ve el Concilio del Salerín, no como la ven los líderes religiosos de este mundo, no como lo ven, lo enseñan y lo predican los así llamados profetas inventados por ellos mismos en sus universidades, sino que reciben todas las metáforas, todas las parábolas, todo lo escrito en forma que está oculta para todos esos religiosos, es revelada a los hijos e hijas de Dios en una dimensión celestial. Eso es poder conocer la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Apocalipsis capítulo 10, del 5 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis capítulo 19, del 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas de Dios. La gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Somos la voz del ángel mensajero, predicando en pleno siglo XXI, año 2026, el mensaje del Evangelio eterno. Pero también somos la voz del ángel mensajero, demostrando cómo es que el Edén de Satanás gobierna al espíritu del ser humano en este mundo.